Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buenas tardes. La semana que terminó el sábado estuvo marcada por varios hechos, todos relacionados con alguna forma de corrupción, sea en Argentina, sea en Brasil y sobre todo, sea en Venezuela. En Argentina, porque el gobierno actual pretendió que la Cámara de Diputados expulsara de su seno por inhabilidad moral a un diputado que durante los 12 años del kirchnerismo fue el ministro de Planificación Federal. Este señor, Julio De Vido, está imputado en más de 100 causas penales. En 5 de ellas está procesado y está al borde, me refiero a días, de ser elevadas esas causas a juicio oral, entre otras, a una muy trágica para la Argentina, porque yo le he denominado el crimen del 11. 11 es una estación ferroviaria terminal, donde un tren se estrelló contra el final de la llegada de los amortiguadores y mató a 51 personas. Este accidente, mejor dicho, no accidente, porque era previsible que ocurriera, este lamentable suceso se debió a un negocio monstruoso que montó la administración anterior de la Argentina con los concesionarios de los ferrocarriles, que consistió en pasarles subsidios siderales, y no controlar la aplicación de esos subsidios al mejoramiento de la infraestructura ferroviaria. Gran parte de esos subsidios a un grupo que se llama Cirigliano, a un grupo perteneciente a la familia Cirigliano, y que aquí en la Argentina se denomina Plaza, sirvió para que los Ciriglianos inclusive compraran líneas de transporte público en Miami. El gobierno lo intentó, aún así no pudo conseguir la mayoría especial, los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, porque precisamente el kirchnerismo conserva en esa Cámara algo más de 1/3 de los diputados. Y estos han optado por incinerarse frente a la opinión pública, protegiendo al mayor operador de los negocios sucios de los Kirchner mientras estos estuvieron en el poder. Esto además es grave y está motivando una reacción social importante, porque el próximo jueves 3 de agosto se va a llevar a cabo una concentración cívica frente a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, reclamándole a los jueces y a los fiscales que asuman el rol que la Constitución Nacional les atribuye. Para
alguien que no conozca la realidad argentina, en describirla en pocas palabras, tendría que ver con que desde hace décadas a los jueces federales penales, que son los que tienen que investigar la corrupción, el Poder Ejecutivo, en sus diferentes versiones políticas, los mantuvo acollarados en función o de sobres de dinero negro que llegaban desde los servicios de informaciones argentinos, sea por la extorsión, producto de algunos pecadillos que esos mismos servicios habían detectado en la conducta de los jueces. De todas maneras, esto significó que durante muchos años ningún poder en ejercicio fuera investigado. Esto implica además una comparación muy clara con lo que está pasando en Brasil. Brasil tiene ya procesados más de 1.000 funcionarios, políticos, empresarios. Ha recuperado más de 3 billones de dólares de dineros mal habidos de esta gente, y ha condenado con penas muy graves, en el caso concreto al mayor empresario de Brasil, ya está condenado a 19 años de prisión. Pero está generando en el Brasil una tormenta política de dimensiones incalculables. Argentina carece de los mecanismos procesales que le han permitido a Brasil avanzar rápidamente en este tipo de causas, y esto es lo que le va a reclamar el jueves a la sociedad en la Argentina, a sus magistrados, y lo hará próximamente al propio Congreso. Y el otro tema de la semana, obviamente, es Venezuela. Venezuela se ha transformado literalmente en una dictadura militar, y la crisis en la que está sumida el país es de muy difícil resolución. Como ustedes saben, el régimen de Maduro ha condenado a su población a sufrir una hambruna nunca vista, y hoy la población, toda la población, carece de remedios, carece de alimentos, carece de servicios. ¿A qué me refiero cuando hablo de difícil resolución? Quienes tenemos la edad suficiente como para recordarlo, sabemos que en los regímenes dictatoriales que en su momento atravesaron América Latina, todos los países, la solución podía ser o la destitución, o en algunos casos hasta la muerte, del tirano de turno. Esto en Venezuela no es así. El señor Maduro es nada más que un primus inter pares, es el primero entre iguales, por un poco, tal vez un poco más de influencia, pero dominado por logias dentro de las Fuerzas Armadas, que en un análisis muy simple, muy simplista además, podría establecer en 3 fracciones. Una son los propios chavistas, nacionalistas, etcétera, que hoy tienen un peso muy menor en el ejército venezolano. El segundo, o la segunda fracción, es la de los generales narcos, vinculados al terrorismo internacional a través de la FARC de Venezuela, y grandes contrabandistas de drogas y de petróleo y de montones de negocios, sobre todo en el mercado negro de divisas. Y por último, y tal vez el más importante, es la relación de esta tercera facción del ejército venezolano con Cuba. Cuba hoy tiene montado en
Venezuela un enorme aparato represivo, tanto de la mano de su ejército, cuanto de la mano de los paramilitares, organizados por el propio gobierno. Estos paramilitares y estos generales están filosóficamente del lado de Cuba, y Cuba está esencialmente apoyándolos, porque Cuba hoy depende en gran medida de los 150.000 barriles que Venezuela le regala a la isla, que es el mayor cordón umbilical para el sostenimiento de la gerontocracia cubana. Y este regalo de tantos barriles se hace sobre el hambre y sobre la enfermedad y la muerte y el asesinato de la población venezolana. Toda la región entonces presenta un panorama muy conflictivo, de enorme inestabilidad, sobre todo porque los mecanismos regionales, multilaterales, como la OEA, por ejemplo, son incapaces de encontrar una solución pacífica para el problema venezolano, y desde mi ángulo esto puede derivar a corto plazo en una guerra civil. Buenas tardes y muchas gracias. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.